representamos a la empresa del sistema de cama profunda de LJ Ingeniería. Bueno, desde hace un año, junto con Ariel y con el INTA, estamos desarrollando en la ciudad de Luján la implementación del sistema de cama profunda en la categoría de maternidad, 100% en el sistema de cama profunda. Bueno, ha pasado ya bastante tiempo y bueno, creemos que es lo suficiente como para contarles qué avances tenemos, qué experiencia se ha hecho, bueno, qué alternativa nueva hay para ofrecerle al productor porcino en esta categoría básicamente, que bueno, era una de las que nos faltaba probar. Yo lo voy a dejar en manos de Ariel, el profesional que ha llevado adelante la experiencia, y bueno, para que ustedes puedan ver si se puede aplicar la maternidad, de qué forma, con los beneficios y las ventajas que tiene. Así que bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes. Con la mayoría ya nos hemos cruzado. Veo caras conocidas, amigos. Gracias por... Después arreglamos una comisión afuera. Dice experiencia de avance del sistema de maternidad en cama profunda, porque en realidad es un ensayo que de ninguna manera está terminado, sino que le resta seguir probando, pero bueno, la empresa con la que tenemos el convenio tiene sus tiempos y casi que nos puso el cuchillo en la panza para que volquemos los primeros datos, porque la verdad que tuvimos rápidamente números muy interesantes y cosas para mostrar que queremos compartir con ustedes, y era una buena oportunidad con Felicerdo por delante. Así que bueno, lo que vamos a estar hablando es un poco de lo que hemos observado y del sistema que hemos elegido para probar en cama profunda la última categoría que nos faltaba probar, que es la maternidad. ¿Sí? Lo tenemos suficientemente probado en recría terminación. ¿Sí? Lo tenemos suficientemente probado en recría terminación. Hay números por todos lados, resultados realmente increíbles. A veces chequeamos la balanza porque no damos crédito a los resultados que tenemos. En gestación también, gestación grupal en cama profunda tenemos grandes avances, y en maternidad faltaba que animarse nomás y probar, porque la verdad que siempre que hablamos de sistema al aire libre, lo que ronda en la cabeza del productor son dos decisiones de inversión pensando en intensificar ese sistema. Lo que hablamos esta mañana, que tenemos sin aumentar el número de hembras, es un desafío muchas veces, que a veces no tiene que ver con la inversión, sino con decisiones de gestión, de asesoramiento, etc. Pero bueno, todo con la propuesta, porque cuando se planteaba esta disyuntiva de invertir en una sala de maternidad, y recién lo hablamos con un compañero de INTA, muchas veces la única alternativa que queda es hacer una sala de parto, ¿sí? Con lo que eso implica en un sistema al aire libre, meter una sala de parto. Estamos metiendo algo que es de otro sistema, con las dificultades que tiene, porque el productor no está acostumbrado a manejar una sala de parto, pero además empieza a generar un efluente líquido que es ajeno al sistema, ¿sí? Que no veníamos manejando, no estamos acostumbrados a hacerlo. Empieza toda una dificultad que termina volviéndose un problema en poquito tiempo si no prevemos de alguna manera el manejo de ese efluente. Y mirando desde adentro la paridera, porque la foto es bien gráfica, lo que hicimos fue empezar a transitar el camino de la maternidad en cama profunda mirando esto y no comparándonos con una sala de parto confinada. Esto de ninguna manera se puede comparar con una sala de parto confinada porque es de otro sistema absolutamente, sino que siempre con la vista puesta en intensificar los sistemas al aire libre, ¿sí? Bueno, necesitamos superar estas dificultades, ¿no? Que en alguna época del año, sobre todo cuando se pone a llover durante esos temporales, la atención al parto y la atención de esa tira de parideras se complica bastante. Obviamente la protección frente al clima es un desafío, ¿sí? Y fue una de las cosas que nos impulsó. ¿Se escucha bien? Una de las cosas que nos impulsó a probar esto era proteger a los animales y también a los que laburamos, ¿no? Con el clima, porque la verdad que trabajar dentro de una sala de parto, dentro de estas maternidades, donde vos tenés toda la banda más o menos parida entre 1 y 2 días de diferencia, con respecto a tener una tira de paridera a campo, es el día y la noche, ¿no?
Obviamente la posibilidad de manejar una banda, siempre pensando en una organización en banda, porque después vamos a ver, una de las cosas que recomendamos para que el sistema funcione como nos funcionó a nosotros en el ensayo es pensar en una banda de cerdas que entren como entrarían a una sala de parto. ¿Está? Y por supuesto el ambiente de trabajo que te permite realizar maniobras que a campo son impensadas. O sea, pensar en un nodrizaje, por ejemplo, en una tira de paridera a campo es prácticamente imposible. A veces se hace con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sobre todo los jóvenes, pero también teníamos la dificultad, y es difícil ponerlo acá porque es un intangible, pero nosotros lo tenemos por contacto con los productores. Hay productores que ya están grandes, de edad digo, y están pensando en una sala de parto para esos sistemas de producción porque no quieren renegar más con la paridera acá. Y hasta ahora, digo hasta ahora porque creo que esto es una alternativa viable, hasta ahora no podíamos darle solución a eso, más que decirle, mira, es una sala de parto. En contra de lo que pensábamos, porque personalmente me parece un despropósito combinar un sistema al aire libre con una sala de parto. Bueno, sin caer en las desventajas que supone poner una sala de parto, emprendimos este camino a probar en campo profundo. ¿Sí? Me fui muy atrás, perdón. Las desventajas de la sala de parto las conocemos cuando nos quedamos a mitad de camino, porque muchas veces hacemos el esfuerzo de poner la sala de parto y nos quedamos a mitad de camino, ¿sí? El control de clima es más o menos, la calefacción focal para los lechones más o menos, la nutrición de la hembra es más o menos, entonces cuando sumamos todos esos más o menos, no da más, da menos. Bueno, claramente la inversión para un pequeño y mediano productor de una sala de parto es altísima, hoy con más razón, ¿sí? Se ha ido muy arriba. Y después la necesidad de controlar el clima dentro de ese galpón. No tendría ningún sentido encerrar la hembra, enjaularla, restarle, inmovilizarla, digamos, y después tener que controlar el clima para ella y para el lechón con ese diferencial de temperatura que es tan difícil de manejar cuando uno lo encierra en un galpón, ¿sí? Si no pensamos en una alta tecnología para controlar el clima y nos quedamos a mitad de camino, y bueno, o le damos la temperatura al lechón o se la damos a la madre, ¿sí? Si se la damos al lechón, la madre deja de comer; si se la damos a la madre, el lechón se muere frío. Entonces a eso me refiero cuando pongo lo de alto uso de energía. Y lo que hablaba hoy del efluente, yo digo un efluente líquido nuevo, porque el resto de las categorías en un sistema de aire libre no lo tiene. Entonces, salvo el que haga todavía el destete en cajones, que tampoco es un efluente líquido, pero es bastante difícil de manejar, imagínense una sala de parto. Bueno, y el otro desafío era emprender este camino y no abandonar los supuestos beneficios que tiene el sistema de cama profunda en detrimento del mismo, tratando de encerrar la maternidad, ¿sí? O sea, pensando no perder de vista que tiene algunas características que no queremos perder. La alta productividad con baja inversión, ¿sí? Lo que decimos siempre de los túneles de terminación. El bienestar animal, por supuesto. La primera disyuntiva que tuvimos con el equipo de trabajo, dijimos, ¿qué ponemos? ¿Hacemos jaula? ¿Ponemos jaula? ¿La inmovilizamos o no la ponemos? Bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo que no, porque el sistema nos estaba pidiendo otra cosa, ¿sí? Si somos fieles a los 3 principios básicos de la cama profunda, me parecía a mí, y estuvimos de acuerdo con el equipo, de que jaula no iba. Sí, el bienestar animal en una gestación, por ejemplo, es tremendo lo que vemos, ¿no? El comportamiento de la hembra en un grupo, una hembra que tiene características sociales per se, con respecto a una jaula individual durante toda la gestación, la verdad que tiene enormes beneficios.
Bueno, lo otro, el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con el efluente, pero también tiene que ver con la disminución de olores y la disminución de vectores, que también es bien marcada la diferencia. Bueno, nos metemos ya directamente, dejo abierta la posibilidad de que hagan preguntas antes de que nos metamos de lleno en el sistema, pero de cualquier manera vamos a dejar 10 minutitos al final como para que intercambiemos y pregunten, ¿sí? Si hay alguna pregunta hasta acá. No conté mucho, así que muchas preguntas no. Bueno, traté de esquematizar para que se entienda visualmente que este es un túnel, nosotros lo hicimos en un túnel de 8×12 con gama profunda. Acá el esquema está llevado a 8×22, que va a ser el producto comercial que va a salir, ¿no es cierto? Pero nosotros hicimos un prototipo más chico porque la granja donde lo hicimos tiene menos cantidad de madera. Lo que esquematizamos acá es bastante simple. Es una zona, un área común, ACC, área común cálida, que se repite la misma dinámica que tenemos un túnel de recría terminación al norte, ¿sí? Tratando de respetar un área donde el animal vaya a comer y se sienta cómodo para descansar. Y en el opuesto, en el sur, un área fría común, donde el animal llegue y sienta la necesidad de orinar y defecar porque siente que en las pezuñas hay humedad y frío, ¿sí? Así se comportan los cerdos. Y respetando, por supuesto, la dinámica longitudinal, que cuesta mucho cuando tenemos un espacio cuadrado de lograr que se mueva de esa manera, ¿sí? Los azules son boxes individuales de libre acceso, ¿sí? La cerda no está encerrada, sino que, ahora vamos a ver fotos, tiene solamente divisorios y una barrera frontal de baja altura donde lo que hacemos es impedir la salida del lechón, pero le damos libre acceso a que salga y entre la hembra. En el sur, perdón, no lo nombré, en el sur. Eso que parece una cazoleta, porque es el único dibujo que encontré parecido, ese es el agua, ¿sí? Tratamos de dirigir a la hembra a que defeque y orine de ese lugar. Ahora vamos a ver fotos, pero la idea fundamental era que darle la oportunidad a la hembra de que pudiera expresar sus habilidades naturales, sus instintos naturales que tienen que ver con la construcción del nido y todo lo que implica el acarreo de la paja con la boca y el manejo del material grosero que normalmente observamos en una maternidad a campo, ¿sí? Si la hembra tiene disponibilidad de material para armar su nido, lo arma. Todo ese desencadenamiento hormonal que produce se termina reflejando en facilidad de parto y mejor desempeño materno, ¿sí? Sobre todo posterior al parto en lo que es calostrado y bajado de leche. Había un video ahí que mostraba una hembra haciendo nido, que la grabamos justo, que estaba unas 3-4 horas antes del parto, estaba carreando paja y armando su nido y no lo pudimos proyectar porque lo grabé con el celular al revés y estaba acostado. Lo otro que destaca del sistema es que vamos a favor también de un comportamiento grupal de la hembra que cada vez que puede lo implementa, y muchas veces en la maternidad de campo sucede que cuando los lechones empiezan a movilizarse y a explorar alrededor del 6-7 días, encontramos varias hembras echadas amamantando junto con todos los lechones, ¿sí? En una disposición bastante particular, que la hembra se ubican haciendo un semicírculo o un círculo completo, depende del número que sea, y los lechones en el medio. Lo han visto, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo, tienen la misma oportunidad. Esta hembra, la hembra de arriba había parido hacía un día, y esta hembra eligió parir ahí mismo. O sea, cuando tienen la oportunidad, se juntan. ¿Por qué? Bueno, porque ese es su instinto. O sea, son animales que no perdamos de vista que el cerdo en la naturaleza es presa, no es predador. Y como tal tiene comportamientos protectivos, ¿sí? El grupo las termina protegiendo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Se deja en el mismo lugar o se aparta? No, cuando termina de parir, la dejamos tranquilo, termina de parir, agarramos los lechones y lo ponemos en un box que esté vacío y la hembra se dirige.
Gracias por la pregunta, porque por ahí quiero ir rápido para llegar a las imágenes y que ustedes pregunten, pero está buena pregunta. Y lo otro que decía hoy es que si le damos las dimensiones correctas, la hembra se mueve de la misma manera que en un confinado en dinámica longitudinal, salvo que la metamos en una jaula, con lo cual no tiene ninguna posibilidad de nada. Un día me llamó un productor, la semana pasada me llamó un productor que había hecho una sala de parto y me preguntaba por qué la cerda rascaba la jaula. Bueno, rasca la jaula porque está desarrollando el poco instinto que le queda de hacer nido, no tiene la posibilidad. En muchos lugares se está probando de aportar material grosero, incluso en las maternidades confinadas, como tira de papel o paja, para que la hembra tenga la posibilidad, aunque sea encerrada, enjaulada, de pararse, echarse y por lo menos jugar con eso, y que eso repercuta en mejor bajada de leche. ¿Sí? Ahí ya está la hembra en su box individual. No lo dije, pero el box tiene... Los palos del túnel van cada 2 metros, o sea que el ancho del box son los 2 metros, y nos despegamos 3 metros, o sea que tiene 6 metros cuadrados de paridera para moverse. No tenemos barra en regla, tenemos por supuesto una jaula, y lo único que hacemos es dividir los boxes como para que se respete, por lo menos hasta que el lechón pueda movilizarse, que se respete la camada y que cada hembra que entra a mamar no mide su cuerpo. Sí, te puedo dar el micrófono, pero me quedo sin habla yo. El uso, gracias por la pregunta. Realmente ponemos paja solamente en el sector de boxes individuales, no ponemos paja en el resto, mucho menos paja en el lado sur, donde pretendemos que sea húmedo y frío, ¿sí? Entonces, solamente en los boxes. Lo que termina pasando es que la hembra entrando y saliendo del box lleva paja al pasillo, y por eso se ve paja en el pasillo, pero no porque la hayamos puesto, sino porque o acarrean paja para armar el nido, o en el momento que salen y entran sacan algo de paja, pero solamente en los boxes individuales, y algo muy poquito cuando está muy crudo el invierno, que hace mucho frío, en el área caliente, ¿sí? Pero no en la zona fría. El uso de paja, más o menos, para que se den una idea, con un rollo de trigo bien hecho de 500 kilos más o menos, hemos hecho 15 partos. O sea que si sacamos un costo rápidamente a un valor de mercado, no estamos en un costo muy alto por parto, y la verdad que es el único abrigo que le damos al lechón. O sea, lo único que le damos la oportunidad es que la hembra caliente el aire atrapado que hay entre la paja y ella sea la fuente de calefacción del lechón. ¿Sí? No ponemos ningún tipo de calefacción focal para los lechones, no hacemos nada de eso. Se repite exactamente lo que pasa en una paridera a campo, con todas las ventajas que tiene tenerla bajo techo, ¿no? ¿No se atiende el parto? ¿Cómo? ¿El parto no se atiende? Sí. Acá tenés la oportunidad de atenderlo. A veces no atendemos el parto por una cuestión de que no lo podemos atender en una paridera, pero sí, se pueden hacer todas las maniobras que quieran. En esta granja no se descola, no se descolmilla, no se castra nada, y mucho menos se da hierro, imagínense. ¿Qué tiene la salida de la cerda? 20 centímetros. El frente tiene 20 centímetros y tiene un rolo arriba, tiene un hierro que se mueve, con dos funciones. La hembra cuando pasa, que cuando choca con las mamas, con la línea mamaria muy desarrollada, amortigua el golpe y no sea un golpe seco, y evitar la salida del lechón los primeros días, que cuando quiera subir se gire el rolo y impida la salida. Por lo menos retener el lechón hasta el día 10 o 12 es la intención, para evitar que haya... ¿Ellas comen todas juntas? Todas juntas. La comida es en común y el área fría es en común, y todo el pasillo, que termina siendo un pasillo de 2 metros por todo el ancho, es común. Normalmente lo que se termina dando es que, pasado el periodo crítico postparto de 24 horas, que la hembra empieza a movilizarse y empieza a comer, la hembra sale a descansar y solamente entra al box a amamantar. Bueno, los desempeños de las hembras son superiores a lo que tenemos medido a campo y a la bibliografía, por supuesto. Era la gran interrogante antes de arrancar.
Teníamos la hipótesis de que sí, pero bueno, lo hemos podido medir. Perdón, una pregunta. Sí. Las chanchas que entran en el grupo, ¿están en celo sincronizados? ¿Que van lotes juntos? Porque puede haber que se peleen siendo diferentes lotes. Es una banda, vienen juntas, pasaron, o sea, se destetaron, puede haber una hembra que repitiera y pase a integrar esa banda, pero la dinámica es la misma que la distribución en banda que tenemos en cualquier granja. Se agregan hembras nuevas, se agrega una cachorra que vos reponés, pero transitaron toda la gestación junta y cuando llegan acá realmente no tuvimos problema. No hay problema, no hay agresión ni siquiera ni entre los lechones, ni entre las hembras ni a los lechones de otra hembra. La verdad que no nos ha pasado, por lo menos en este transitar que tuvimos no nos pasó nunca. Porque no había habido problemas a veces creciendo juntas, no. Yo tengo la hipótesis de que eso no va a pasar acá, porque cuando la hembra pelea porque tiene alguna limitación de alguno de los recursos. ¿Sí? Los recursos básicos de la hembra son alimento y espacio. Acá no hay ninguna limitante de ninguno de los dos. Entonces, no habría por qué discutir nada. Por supuesto que a veces lo hacen por una cuestión de establecer un orden social y la dominante tiende a dominar y la no dominada tiende a ir para abajo. Pero no pasó porque no hay limitante de ningún tipo. O sea, todas tienen libre acceso, tienen lugar de sobra, van a comer, la comida es a discreción. Lo que tratamos de hacer al principio en una tolva común es dar menos cantidad los primeros días como para hacer una pequeña curva de incremento de consumo gradual, pero nada muy sofisticado, ni comedero automático, ni alimentación individual, ni nada de eso, sino que es una tolva donde se alimentan en común. No, en esa foto había hembras de 200 kilos y había cachorras de primer parto. No, normalmente lo que sucede es que eligen un box. Lo que puede pasar y que nos ha pasado y se los muestro es que eso termina siendo una rareza, pero se los muestro porque puede pasar que una hembra elija parir donde hay otra parida, esa noche hacía muchísimo frío y yo creo que eligen estar cerca por una cuestión de temperatura. Pero después se agarran esos lechones, se llevan al otro box y esa individualidad de box se mantiene. No, me pregunta si comen lechón y eso, la verdad que no. Las nuestras comen alimentos. No, sí, no nos ha pasado. En realidad, nosotros tenemos el preconcepto de que la hembra aplasta por torpe. Y la realidad es que cuando la hembra tiene lugar y 6 metros cuadrados son suficientes como para que dé, yo les aseguro que es muy lindo verlo. Dan vuelta hasta que no tienen los lechones fuera del alcance, no se echan y llaman a mamar, muestran las tetas cuando saben que todos los lechones están libres y eso lo hemos observado en casi todas las lactancias. Y el lechón busca a la madre como fuente de calor cuando se produce el aplastamiento, es al revés. O sea, la hembra no es que aplaste la hembra porque es torpe o porque es mala madre. Lo que pasa es que ese lechón está en déficit calórico, se está muriendo de frío, los primeros días sobre todo, si viene mal calostrado mucho peor, y busca a la madre como fuente de calor. Lo que nosotros pretendemos acá es que la hembra con su calor corporal caliente el aire atrapado en la paja y esa sea la fuente de calor del lechón. La verdad que nos venimos casi a un tercio, esto no sé si lo dije, nos venimos casi a un tercio de lo que veníamos observando a campo. ¿Sí? Hoy una mortandad del 25% en una paridera a campo es aceptable. Yo no quiero decir que sea normal, porque la verdad que lo normal sería que no tengamos, pero lo que tenemos normalmente medido es del 20-25% como algo aceptable y naturalizado que nos puede pasar en una paridera a campo. El promedio que nos viene dando hasta ahora es del 9%. O sea, bastante cerquita de un número que a veces se nos puede presentar incluso en maternidades confinadas, ¿no? No es la idea compararnos con una sala de parto, pero también tenemos que saber que esos números a veces ocurren en una sala de parto que se maneja más o menos como decíamos hoy, ¿no?
Bien. Sí. Axel. ¿Cuántos esa estadística de cuántos partos fueron? Nosotros tenemos hasta acá cargados datos de 32 partos. Pero bueno, por supuesto, por eso dije que el ensayo no está terminado, porque para mí, si hubiera sido por mí, lo hubiera presentado en el Fericerdo 2021. Pero bueno, teníamos compromiso en la empresa de hacerlo antes. No sé si es poco o mucho. Yo quería comunicarle, por eso dice experiencia de avance y no dice maternidad en cama profunda, la fórmula Coca-Cola, ¿no? Es un aporte hasta ahora. El peso de la camada como medida indirecta del desempeño materno también fue 11% superior, y creemos que eso se debe a la posibilidad de haber nodrizado, ¿sí? Las hembras que tenían partos muy numerosos, cuando teníamos la posibilidad de nodrizar y pasar a la cachorra a los lechones más chicos, ¿sí? Pasar a la cachorra a los lechones más chicos con pezones más chicos y dejarlos. Me dice todo que sí y después me hacen todo lo contrario, pero bueno. A veces yo lo repito aunque parezca una redundancia. Creo que a partir de ese nodrizaje y de la atención que podemos darle a los lechones, que no podemos hacer una paridera a campo, hemos logrado ese incremento. 11% en un lechón de 6,5 kilos para mí es un montón. Y termina siendo medida indirecta también del desempeño materno en cuanto a cantidad de leche ofrecida. Me parece que tiene mucho que ver con el ambiente donde se mueve la hembra. Es una medida indirecta de bienestar, me parece. Y por último, la condición corporal de la hembra no tuvo diferencias con respecto a una lactancia afuera, en una paridera a campo. Siempre me dieron lactancia de 28 días, más o menos 2 días, porque destetamos toda la banda juntos, ¿sí? Entonces, hay hembras que se pueden haber destetado con 26 días y otras con 30. Y esto sí fue muy significativo y me parece que es un dato a prestar atención, que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo en las granjas chicas. Primero porque no hay registro, y segundo porque no parece un dato relevante, pero la salida a celo, ¿sí? El retorno a celo, que para mí, por supuesto, está muy ligado a la condición corporal de la hembra y cómo la haya pasado durante la lactancia, pero el retorno a celo también tuvo una disminución muy importante. Un día de 7,1 a 5,9 no parece mucho, pero si tenemos en cuenta que por cada día que se aleja la hembra del retorno al celo normal, la ovulación disminuye el 10%, es importante, ¿sí? Tendríamos que, estamos midiéndolo indirectamente, pero partir con una ovulación del 90%, pudiendo partir del 100%, yo quiero partir del 100%, ¿no? ¿Se entendió eso? Bueno, y el destete de los lechones no es poca cosa tampoco, transcurre como un paso casi imperceptible de parte de los lechones porque ya están hermanados, ¿sí? Tener la posibilidad de que los lechones interactúen previo al destete, máxime que en el destete no le hacemos ningún tipo de maniobra, no hay ninguna maniobra, por lo menos en esta granja no hay vacunación, no hay nada. Pasan de categoría y ni cuenta se dan. Bueno, recién lo decía en una charla antes, la inversión para una sala de 10 cerdas no llega al 20%. Este número está sacado antes del tsunami cambiario y etcétera que tuvimos, pero no creo que haya cambiado demasiado porque los túneles se van a mover más o menos el mismo porcentaje que se va a mover el equipamiento de confinado, pero más o menos ronda un 20% de la inversión que supondría hacer una sala de parto confinada, sin contar el tratamiento de efluentes, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos una sala de parto en un confinado total, el tratamiento de efluentes ya lo tenemos, pero en un sistema de aire libre lo tenemos que hacer, ¿sí? Descartando eso. Por supuesto que la operatividad de la sala es importante porque hay mayor atención, pero se termina haciendo con la misma cantidad de personal que teníamos para atender una tira de maternidad al aire libre. Eso no cambia.
no entramos en el juego de un confinado de poner maternero, ni doble turno, ni nada de eso, sino que lo atendemos con la misma dedicación que atenderíamos una tira de parto al aire libre. El gasto de energía es menor, ¿sí? Porque no agarramos ningún carrito con el tractor ni nada para ir a dar de comer, sino que la tenemos toda junta adentro y lo único que hacemos es revisar la tolva y agregar alimento, pegar una recorrida visual a los lechones y nada más, o sea que también disminuye el gasto de energía. Y el gasto de cama de paja, lo que decía, la posibilidad de medir este uso de cama por parto, y no lo medimos sino por toda la banda, porque a veces nos falta, tenemos subocupación del túnel, tenemos 1 o 2 desocupadas, no lo medimos por la sala, el uso de paja, sino por individuales. Y la verdad que 15 partos por rollo nos parece un gasto razonable. Preguntas. El galpón de 12 por 8 te admite 10 y si vos tenés banda, por ejemplo, de 14, ¿cuánto más lo tendrías que agrandar? No, los 10 box, 5 de cada lado, entran en un túnel de 8 por 22. Porque tenemos que dejar suficientes metros cuadrados por hembra, tanto en la zona fría como en la zona caliente. Eso lo respetamos, 4,5 metros, 5 por hembra. En el prototipo este de 8 por 2 entran 3 de cada lado. Para una sala de parto de 14 tendríamos que pensar en robarle un poquito. Yo le robaría un poquito a la zona fría y un poquito a la zona caliente y tratar de meter dos más de cada lado. Lo que no haría de ninguna manera es alargar el túnel. Porque eso... No, yo no me excedería de 3 veces el ancho del galpón, como venimos charlando hace años de cama profunda, porque eso me resta ventilación y me genera un problema que no tengo hasta ahora. ¿Sí? Una pregunta. La sanidad del lechón, o sea, digamos la castración, la vacunación, ¿qué momento se haría? En el mismo momento que lo haría en una sala, en una tira de maternidad al aire libre. No hay ninguna dificultad. Acá no te corre el clima, no tenés que andar corriendo lechones, no tenés que tapar la paridera a la madrugada antes que salga, nada. Acá lo podés hacer cuando vos quieras. ¿Cuál es el momento de elección, si vos me preguntás? No, te digo para agarrarlo porque agarramos grupo, Sí. del alcohol, del comunique, nosotros estamos haciendo el tercer día, el primer día. ¿Se puede hacer? Se puede hacer tranquilamente. Tranquilamente. O sea, eso se maneja, si vos me lo estás comparando con lo que se hace en una sala de parto, se puede hacer el mismo manejo. No hay ningún problema. Temas de chancha que por ahí te atacan, o sea... No. Acá la cerda está libre, la mayoría de las veces lo que pasa es que vos cuando vas a manipular los lechones, la hembra sigue comiendo y en su mundo, y la hembra que tiene un alto instinto viene, se acerca, olfatea, pero no vimos episodios de agresividad ni entre ellas, ni hacia nosotros, ni hacia los lechones. Y eso creo que tiene que ver con todo el ambiente de bienestar y de comodidad que tiene ahí. ¿Por ahí algún tipo de razas en especial trabajaron? Buena pregunta, Patri, gracias. Son hembras de campo. Esas hembras que vimos son selección de reposición interna que tiene el productor y nosotros no cambiamos nada. Lo único que hicimos la única intervención que hicimos es poner el túnel y ver qué pasaba comparando las parieras que quedaban a campo con eso. No cambiamos raza, no cambiamos nada. Si me preguntás cómo se comporta una Choice, una Naim acá, no sé. Pero supongo que va a estar más cómoda que una jaula. No manejamos una genética particular, sino la que tenía el productor, que viene seleccionando con los años, que es una genética adaptada a ese sistema al aire libre. Está buena pregunta. Me pregunta si le damos de comer a los lechones. Los lechones terminan, por una cuestión exploratoria, empezando a comer de lo que se cae de la tolva, y cuando llegan empiezan a comer de la tolva de la madre, pero no damos ningún tipo de alimentación previa al destete. No lo hacemos porque el productor no lo hacía tampoco en la tira campo y no quisimos cambiar nada, ningún otro manejo que no fuera intervenir solamente con esa sala. Simple, cuando termina el parto se saca lo que quedó húmedo de los líquidos de parto, como podríamos hacer de una maternidad campo. No, cuando vaciamos la maternidad levantamos los divisorios, sacamos la paja que vemos muy deteriorada
Se limpia lo más a fondo posible la zona fría, que es donde estuvo defecando y orinando el animal, y se hace un descanso sanitario que quizá esto sea lo más importante, más largo que lo que se hace normalmente en una sala de parto. Acá no tenemos la oportunidad de levantar la paridera y volver a empezar al lado, sino que esto está techado y no tenemos el viricida por excelencia, que es el sol, entonces hay que manejarlo. No tuvimos problemas, pero tampoco te puedo decir que no vaya a tenerlo, porque con esa cantidad de parto no tengo problemas, ¿sí? Pero tenemos el poder reductor de la tierra con toda la carga que tiene, con toda la carga viva que tiene ese material, y nada más. No hay desinfección, no hay nada, sí son desmontables. Los divisorios son desmontables. ¿Crees que por ahí se podría utilizar un túnel de viento de esos movibles que aparecieron ahora? Sí, es una opción, es una opción. Yo siempre tengo no sé si te lo escucharon la pregunta, pero pregunta si se podrían utilizar los túneles transportables, movibles. Yo siempre tengo la sensación de que seguridad me da eso, pensando que ahí abajo no tengo animales en engorde, sino que tengo una categoría muy sensible del criadero, que es la maternidad. Entonces, nada, me quisiera asegurar de que el techo que le estoy proveyendo sea seguro. Pero sí, como poder se puede. Sí. ¿Qué extremo de temperatura han tenido los partos? Tuvimos la semana pasada 0 o -1 afuera, 10-12 grados medidos adentro, y no tenemos todavía un sensor porque me lo prometieron. No tenemos un sensor para medir la temperatura en la paja, pero creemos que anda entre 28 y 30, o sea, con lo cual el primer día posparto estaría en un pequeño déficit, pero no hemos tenido mortandad por frío ni aplastamiento grande como para decir. El aplastamiento se ha dado desacoplado a la cuestión de temperatura, no lo podemos atribuir a eso. Y en la estación cálida, en Luján, tenemos temperatura de 40 grados. Le bajamos 10 grados la temperatura solamente con el túnel, estamos en 30, estamos muy cerquita de la zona de confort de la hembra de 24-26, así que con la ventilación lo logramos. No hemos tenido que mojar las hembras como nos ha pasado en algún momento al inicio, con la gestación, por ejemplo. En esto no hemos tenido que mojarlas todavía, en esta localización nueva del túnel, pero siempre está la opción de poner un aspersor que es de muy bajo costo y que no llega a mojar la hembra, sino que lo que hace es bajar la temperatura del aire, ¿no? 15 días. 15 días lo que estamos, y hasta ahora anda bien. Pero lo que honestamente tengo que decir es lo que dije antes. No tenemos suficiente repetición de parto sobre parto en el mismo lugar como para haber tenido problemas. Creo que a medida que esa instalación vaya envejeciendo, pueden aparecer tranquilamente. Como pasa en una paridera fija acá, ¿no? De la misma manera. Si no, yo no tengo una instalación móvil que pueda terminar el parto, quemar la paja, levantarla y ponerla, trasladarla a 2 metros dentro del mismo piquete. Si tengo una instalación fija, a medida que esa instalación envejece, empiezan a aparecer problemas. Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo. ¿Al túnel le cierran la época de frío, le cierran la punta? Sí, gracias por la pregunta. El manejo de las cortinas es fundamental, ¿sí? Porque el único control que puede hacer del ambiente es ese. Siempre teniendo en cuenta que lo único que vamos a manejar como ambiente, siempre vamos a pensar en la hembra, ¿sí? La temperatura dentro de la cual nos vamos a mover entre 18, 22, 24 es pensando en la hembra. Al lechón nunca le vamos a poder dar la temperatura ambiental que necesita, y tampoco deberíamos pensar en él, porque si no estaríamos 10 grados por encima de la temperatura de confort de la hembra. ¿Está? Entonces, sí, el manejo de la cortina es fundamental. ¿Se podría implementar un cajoncito Para el lechón se puede implementar. Nosotros no lo hemos hecho durante todo este año porque queríamos probar cuál era el desempeño, queríamos realmente dar las mismas condiciones, no, pero sí las condiciones más parecidas posible a la paridera campo. Lo que sí, le estamos dando casi el doble de metro cuadrado.
Sí. ¿Cómo se manejaría las bandas con ese vacío sanitario de 15 días? ¿Cómo? Ese vacío sanitario lo tenés que incorporar como días de ocupación cuando haces el cálculo de instalaciones, lo incorporás como uso de la instalación. Normalmente lo que decimos, el uso de una paridera a campo anda alrededor de 35 días. ¿De dónde sale? 4 días, 3-4 días previo al parto, la lactancia de 28 días, el vacío de un par de días más. En este caso, el vacío sanitario es mayor. Con lo cual, el factor de ocupación de esa instalación es mayor también. ¿Sí? Ariel, con todo el resto de paja que sacan y limpian, ¿qué tienen pensado hacer por ahí? El mismo tratamiento que se hace de un túnel de requerida terminación, lo que pasa es que los volúmenes son mucho más chicos. Entonces, y tampoco, sí, lo de la zona fría tiene una característica que podría ser compostable porque tiene mucha humedad y tiene la característica que tendría cuando sacamos de un túnel, de la parte más húmeda del túnel, o sea, la parte bien del sur. Pero el resto de paja que ha sido muy poco usada, y bueno, nos tendríamos que tomar el trabajo de mezclar eso. La verdad, en la realidad no pasa. Es muy poquito el volumen y no lo hemos hecho, no hemos compostado, pero siempre está la posibilidad, ¿no? Ariel, Sí. ¿el comedero va sobre cemento como en los túneles? No, es una tolva mucho más chica. Lo que estamos usando ahora es una tolva que teníamos de terminación, de engorde, que no tenía seco húmedo, que no lo estamos usando, no le conectamos el agua, lo usamos seca y la hembra va a tomar agua en la otra punta porque necesitamos que se dirija a la zona fría. ¿Y el rollo se pone una sola vez cuando se arman los boxes y después se repone? Sí, dejamos, cuando tenemos un box vacío, dejamos una pequeña cantidad de paja para que la hembra se provea de ahí. Y en el caso de que haya que sacar un poco de paja para sacar una bolsa que no se comieron o algo, poder reponer rápidamente de ahí, no tener que ir afuera. Pero no, un rollo adentro del galpón no tiene sentido. Bueno, era esto, gracias por venir a compartirlo y seguimos dando vueltas por acá para los que quieran hacer alguna consulta más personal. Me quedaron los agradecimientos a medio camino, pero la verdad que quiero hacerlo. Diego, esta foto es la que encontré en internet, perdóname. Había otra, incluso con más dote de modelo, que no la quise poner porque si no se iban a reír mucho. Diego Castro es mi jefe y la verdad que costó poco convencerlo para que pudiéramos hacer esto. Se lo llevamos medio cerradito, no le dimos mucha oportunidad de decir que no, pero también nos apoya permanentemente en esto. Pedro de Bedia es el productor donde estuvo antes localizado. El ensayo empezó en el campo de él y hoy ya no está produciendo. Es uno de los productores que perdimos en la provincia de Buenos Aires, uno de tantos. El loco es donde tenemos el ensayo ahora, Alfredo Braca, que es esos locos que la vida te pone delante para que te enseñe cosas, y la verdad que es un amigo, así que le estoy agradecido también a todo el apoyo. Y por supuesto a la familia que aguanta las ausencias y permite, se apasiona igual que nosotros para que podamos hacer esto, ¿no?